Hola, soy Francisco Polo y esta es la historia de cómo todo fue a mejor. Crecí en un pueblecito de la Costa Brava y la verdad es que recuerdo toda mi infancia siendo muy feliz. Me encantaba ir en bicicleta, explorar el bosque, jugar a juegos de mesa con mis amigos. Luego lo que ocurrió fue que en el colegio, recuerdo perfectamente el día en el que nos reunieron a todos los niños de clase en el campo de fútbol de tierra, hacía un sol tremendo y nos pusieron un balón de fútbol en los pies y empezamos como a entrenar a fútbol. Yo no tenía ni idea, no había jugado nunca al fútbol, aquello no se me daba bien, no me gustó y me salí de aquello. Me di cuenta de que me había quedado completamente solo. Ese fue uno de los momentos más importantes de mi infancia porque me quedé completamente solo a partir de ese momento. Luego, claro, no tenía con quién jugar, por lo menos con quienes eran mis amigos, con los niños. Empecé a jugar con las niñas y eso fue lo que también provocó el principio del acoso escolar, del bullying. Primero comenzó con insultos, de llamarme mariquita por jugar con las niñas. Luego recuerdo en el autobús que me llevaba del colegio a mi casa, por ser el chico debilucho, el empollón, pues el matón del autobús me pegaba y me arrinconaba y la profesora que iba delante de todo no hacía nada para impedirlo. Y luego ya cuando fui creciendo eso también se fue reproduciendo en otros colegios a los que había ido y llegándose a producir pues el episodio de un chaval que llamó por la noche a mi casa, mi padre coge el teléfono y le dice su hijo es maricón. Mi padre, afortunadamente, bueno, pues reaccionó con cierto sentido del humor, pero recuerdo que lo dijo esa noche en la cena en casa y yo en ese momento sentí como que lo que quería era que la tierra se abriera, me tragara y no salir nunca más de allí. Y ese tipo de cosas durante toda mi infancia se fueron reproduciendo prácticamente todos los días de mi vida. A pesar de todas esas injusticias, o gracias a esas injusticias, fui desarrollando un fuerte sentido de la justicia y sabía que yo no me quería dejar ganar por todo aquello. Recuerdo que me gustaban mucho pues las películas de superhéroes, los videojuegos, donde pues hay un héroe que sale ahí a luchar y vuelve, ¿no? Y sobrevive. Y me planteaba mi vida como eso, como tener que salir todas las mañanas a vivir una aventura donde iban a pasar muchas cosas desagradables, pero con el convencimiento de que iba a volver a casa habiendo sobrevivido a todo aquello. Y bueno, a los 18 años llegó el momento de ayudar a la persona más importante de mi vida, que era yo mismo en ese momento, a una persona a quien había descuidado durante 18 años. Recuerdo perfectamente que estaba en el colegio, estaba sentado por suerte en esa época en el pupitre con mi mejor amiga y le dije no dejes que hoy me vaya a casa sin contarte algo muy, muy importante. Y recuerdo también perfectamente que se levantó del pupitre porque tenía que ir a hablar con la profesora y dijo no te preocupes, si me tienes que decir que eres gay, no importa. Y yo me quedé a cuadros. Luego salimos del colegio y no sabía cómo decírselo. Le dije, bueno, eso que has dicho en clase. Ella se quedó completamente sorprendida porque no se lo esperaba y para mí fue un momento fundamental porque por primera vez le dije a alguien que era gay. Sí que recuerdo también perfectamente que me ocurrió algo muy extraño. Para empezar, que tenía la sensación de que me cabía más aire en los pulmones y que incluso veía las cosas con más colores. Realmente lo viví como una experiencia liberadora. La cuestión es que aquello no fue suficiente porque en mi colegio no había otros chicos que hubieran salido del armario. En aquel momento en los medios de comunicación no había muchos referentes y tuve la suerte de que alguien me habló de la coordinadora gay de Barcelona y de que allí había unos grupos de personas que te acogían y que te presentaban a otros chicos con los que salir de marcha y bueno, tener amigos de tu edad. Y recuerdo también ese día en el que decidí coger el metro y me fui a la
prácticamente a la puerta de la Coordinadora Gay de Barcelona, estaba en la acera de enfrente y estaba absolutamente aterrado. Y también el cruzar aquella calle fue uno de los momentos más importantes de mi vida, porque en ese momento me di cuenta de que las cosas iban a ir a mejor, porque me estaba dando cuenta con cada paso de que yo era una de las personas más valientes del mundo. Llegué allí, me acogieron, conocí a un grupo de chicos, luego estos me presentaron a otro grupo de chicos en el Casal Lambda de Barcelona, salimos de marcha, recuerdo que en aquel grupo había un chico pues muy majete, y saliendo también aquella noche de juerga con ellos, pues estaba hablando con él y le conté pues que no había estado nunca con nadie, que nunca había besado a un chico, y era el chico que me gustaba de todos los que estaban por allí. Y recuerdo que él era muy alto, se inclinó hacia mí y me dijo, pues a mí me encantaría besarte. Y ese fue mi primer beso con un chico, y lo recuerdo como una experiencia maravillosa. Bueno, y desde entonces, vamos, si las cosas han ido a mejor. Tuve mi propio grupo de amigos, conocí a más gente, me eché un par de novios fantásticos, y sobre todo lo más importante ha sido el vivir de manera acorde a quien soy y de manera coherente, lo cual pues me ha dado fuerzas para hacer cosas apasionantes en mi vida y sobre todo para dedicar mi vida para luchar por aquellos que más lo necesitan. Nadie debería ser acosado por ser diferente, y mucho menos por ser tan valiente de ser uno mismo, porque precisamente el ser uno mismo es la cosa más difícil. Lo fácil es ser como todo el mundo. Las cosas van a ir a mejor, lo que pasa es que no va a ser fácil. Las personas que pertenecemos a minorías siempre lo tenemos un poquito más difícil, y precisamente eso, el que sea un poquito más difícil, es algo bueno, porque precisamente también las personas más interesantes son aquellas que no han tenido las cosas fáciles en la vida. De hecho, siempre digo que todo lo que soy, toda la gente que tengo buena a mi alrededor, todas las cosas buenas que me han pasado o son fruto de todas las batallas que he tenido que librar en mi vida. Y si una cosa he aprendido en mi vida es que si queremos que las cosas sean mejores, somos nosotros quienes tenemos que hacer que sean mejor. Por eso yo decidí dedicar mi vida no solo a luchar por los derechos de las personas LGTB, sino de los niños, de las personas mayores, de los inmigrantes, de los refugiados, de los presos de conciencia. Y por eso te quiero pedir que si en algún momento has pensado en tirar la toalla, por favor, no lo hagas, porque te necesitamos para luchar, para que las cosas sean mejor, y te necesito a mi lado en esta batalla para conseguir que el mundo sea un lugar un poquito mejor. Además te digo algo, no solamente las cosas mejoran, sino que se ponen mucho más divertidas. Mira, precisamente el hecho de ser diferente me ha llevado a conocer cosas diferentes y nunca llegué a jugar al fútbol, pero ahora juego al rugby y es mucho más divertido.